Me llamo Ricardo Valdés, pero ese nombre murió hace mucho. Se pudrió en algún expediente olvidado de la PGR y se lo comieron los gusanos del olvido. En el mundo del que vengo, un mundo de sombras, plomo y lealtades rotas, y en los documentos federales que me enterraron en vida aquí en los Estados Unidos, soy un número de recluso 78454205E4 y un apodo que todavía me eriza la piel, el Caimán. Tengo 52 años, o al menos eso dice el acta de nacimiento que mi madre guardaba en una caja de galletas. La verdad es que dejé de contar los años el día que la puerta de esta celda, una plancha de acero de 10 centímetros de grosor, se cerró por última vez con un eco que sentenció mi futuro. Durante casi una década, fui la mano derecha, el operador de confianza, el perro de guerra de los hermanos Beltrán Leiva. Fui sus ojos en las calles polvorientas de Sinaloa, su voz en las negociaciones con políticos temblorosos y el martillo que usaban para clavar a sus enemigos en ataúdes. Hoy les hablo desde el fondo del infierno, un lugar que el gobierno federal llama elegantemente Administrative Maximum Facility, o ADX Florence, en medio del desierto helado de Colorado. Le dicen el Alcatraz de las Rocosas, y es una tumba de concreto y acero diseñada con un solo propósito: quebrar el espíritu de los hombres, pulverizar su alma hasta que no quede más que un cascarón vacío. Aquí cumplo una cadena perpetua más 30 años. Una forma burocrática de decir que mi única salida de este lugar será en una caja de pino. Y eso si tienen la decencia de no incinerarme. Aquí no ves a nadie. No tocas a nadie. Te pasan la comida por una ranura en la puerta, como si fueras un animal. 23 horas al día, en un silencio tan absoluto que puedes escuchar tu propia sangre corriendo por tus venas. La única compañía es el eco de tus propios fantasmas. Y los míos, créanme, son una legión ruidosa y atormentada. He decidido hablar, romper un silencio de más de una década, porque estoy podrido de las mentiras. Estoy hasta la madre de ver cómo convierten nuestra historia, nuestra sangre derramada, nuestras traiciones y nuestra miseria, en un puto corrido para entretener borrachos o en una serie de Netflix para que los gringos se emocionen con subtítulos. Ustedes, los que están afuera, los que leen los periódicos y ven las noticias, creen que la guerra que partió en dos al cártel de Sinaloa, la que nos puso a cazar a los que un día llamamos compadres en bautizos y bodas, la que desangró a México por una década entera, empezó por el control de las rutas, por las plazas, por un cargamento perdido o por el maldito dinero. Es una mentira conveniente, bien empaquetada para los noticieros y para los libros de historia que siempre escriben los vencedores. La verdad es más sucia, más visceral. Esa guerra empezó por una traición tan personal, tan podrida y rastrera, que ni el diablo se hubiera atrevido a firmarla. Y yo estuve en el centro de ese terremoto. Yo vi la cara de la organización cuando le clavaron el cuchillo por la espalda. Vi la incredulidad y luego la rabia pura, volcánica, en los ojos de Arturo Beltrán Leiva cuando se enteró, sin lugar a dudas, de que Joaquín Guzmán lo era, el Chapo, su socio de toda la vida, su compadre de borracheras, el padrino de sus hijos, el hombre con el que se repartía el país en una servilleta, había entregado a su propio hermano, a Alfredo Beltrán, el Mochomo, a los federales. No fue un error de cálculo. No fue una casualidad de un operativo militar afortunado. Fue una venta. Una entrega fría, precisa y calculada. El Chapo lo sirvió en bandeja de plata al gobierno para descabezarnos, para debilitarnos y quedarse con todo el poder que habíamos construido juntos.
Esa guerra, señores, no fue por negocio. Fue por honor familiar, fue por sangre, y yo fui uno de los que la peleó hasta sus últimas y más terribles consecuencias. Ahora se preguntarán, con toda la razón del mundo, ¿cómo un tipo de la colonia Almada en Culiacán, un mecánico al que le sudaban las manos de grasa de motor y no de miedo, cuyo único y modesto sueño era tener su propio taller con 3 elevadores hidráulicos y darle a su familia una vida sin las carencias que yo tuve de niño, termina aquí, hablando, desde una tumba de concreto a miles de kilómetros de su tierra? La respuesta es la misma historia triste y repetida de miles de jóvenes en mi país. Una historia que no tiene nada del glamour que le pintan. La respuesta es desesperación pura y dura. No fue la ambición de poder ni la sed de dinero, no al principio. Fue la soga al cuello, apretando tan fuerte que ya no podía ni tragar saliva. Mi madre, una santa que se desvivió por nosotros trabajando de sol a sol, enfermó de cáncer de páncreas. El diagnóstico de aquel doctor con cara de lástima fue como un balazo en el centro del pecho. El seguro popular era una broma de mal gusto. Una fila interminable para conseguir paracetamol. Y el IMSS nos daba citas para estudios para dentro de 6 meses, un tiempo que ella no tenía. Los tratamientos privados, la quimioterapia que prometía darle unos meses más, los medicamentos para el dolor insoportable, costaban una fortuna. Un dinero que un mecánico honesto nunca vería en 10 vidas de trabajo. Vendí mi Tsuru tuneado, mis herramientas de la Craftsman, todo lo que tenía de valor. Pedí prestado a cada tío, primo y compadre que conocía, humillándome, prometiendo pagarles hasta el último centavo. Luego fui a los bancos y me endeudé hasta las cejas con tarjetas de crédito y préstamos personales. Y cuando ya nadie me fiaba ni un peso, cuando todas las puertas se cerraron en mi cara y solo me quedaba la opción de verla consumirse en esa cama de hospital que olía a enfermedad y a muerte, cometí el peor error de mi vida. Le pedí dinero a la gente equivocada. Un usurero del barrio, un tipo gordo y sudoroso conocido como el Chueco, con una sonrisa llena de dientes de oro y unos ojos de serpiente que te medían como si fueras un pedazo de carne en el matadero. El dinero, una cantidad que me pareció enorme, apareció al día siguiente, sin preguntas, sin papeles, solo mi palabra. Una bendición, pensé ingenuamente. Pero era veneno puro. Los intereses eran criminales, una usura que se acumulaba semanalmente. En menos de 6 meses, la deuda se había cuadruplicado y se había vuelto una montaña impagable. Entonces empezaron las visitas. Primero eran recordatorios amables de sus cobradores. Luego, amenazas veladas. Y una tarde, llegaron a mi pequeño taller. Yo no estaba. Encontraron a mi hermano menor, a Marco, un chamaco de 17 años, que solo soñaba con ser ingeniero y que me ayudaba a barrer y pasarme las llaves. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, no por robarle, sino para dejar un mensaje claro. Le rompieron un brazo y 2 costillas. Esa noche, en el pasillo del Hospital General, corriendo entre el piso donde agonizaba mi madre y el piso donde mi hermano estaba enyesado, sentí una impotencia tan negra, tan densa, que me ahogaba. Sentí que el mundo me había acorralado en un callejón sin salida para matarme a golpes. Al día siguiente, con la cara descompuesta por la falta de sueño, el miedo y la rabia, llegó al taller un cliente regular. Le decían, el ingeniero. Un hombre de unos 40 años, siempre impecablemente vestido, callado, que traía camionetas blindadas para revisiones de rutina y siempre pagaba en fajos de billetes de $100. Vio el desastre en el taller y la cara amoratada de mi hermano, que había insistido en venir. Me preguntó qué había pasado
con una calma que me heló los huesos. Por primera vez en mi vida, me quebré frente a un extraño. Le conté todo. La enfermedad de mi madre, la deuda con el Chueco, la golpiza a mi hermano. Él me escuchó sin interrumpir, con una atención que parecía genuina. Cuando terminé, en lugar de una palabra de compasión, soltó una risa corta y seca. «Mire, mi amigo», me dijo, apagando su cigarro en el suelo de concreto. «Las deudas de dinero se pagan con dinero o se pagan con trabajo. Si a usted le falta lo primero, yo le puedo ofrecer lo segundo». La oferta era simple y directa. Llevar una Grand Cherokee del año, impecable, de Culiacán a Nogales. Un solo viaje. Me aseguró que con eso no solo saldaría mi deuda con el Chueco, sino que me quedaría una buena feria para los gastos de mi mamá. Yo no soy pendejo. Sabía perfectamente que en los paneles de esa camioneta no iba a llevar aguacates. Pero la imagen de mi madre sufriendo, gimiendo de dolor, y la cara hinchada y el brazo enyesado de mi hermano borraron cualquier duda, cualquier principio moral que pudiera quedarme. Acepté. Ese fue mi primer paso en un camino de ida, un camino sin retorno. Hice el viaje. Cada retén federal era una tortura. El sudor frío me corría por la espalda. Pero llegué. Entregué la camioneta a un contacto en un estacionamiento. Y claro, el viaje no saldó ninguna deuda. Solo me compró un nuevo dueño y una deuda mucho más grande. Una que, sin saberlo, se pagaría con sangre y con mi alma. Mi bautizo de fuego. Mi verdadera y sangrienta entrada al negocio. No fue en un tiroteo espectacular como los que pintan en las películas. Fue algo mucho más sucio, más íntimo, más personal. Unas semanas después de aquel viaje a Nogales, cuando ya me usaban para tareas menores como vigilar casas de seguridad o hacer de chofer, el ingeniero, que resultó ser un importante jefe de plaza de los Beltrán Leiva, me llamó a su oficina. Estaba escondida detrás de una fachada de una bodega de frutas en el mercado de abastos, un despacho lujoso que contrastaba con el olor a fruta podrida de afuera. Había un problema serio. Un distribuidor local en Guamúchil, un tipo fanfarrón apodado el Güero Manteca, se estaba pasando de listo. Se estaba quedando con casi la mitad de la mercancía que le daban a crédito y reportaba ganancias ridículas. En nuestro mundo, eso es robarle a la familia. Y era una falta de respeto que, de no ser castigada con dureza, sentaría un precedente peligroso para otros. La orden del ingeniero fue directa, sin rodeos, mientras pulía la cacha de oro y diamantes de su pistola Super .38. Ve y recuérdale a ese pendejo quién manda en esta plaza, que pague hasta el último centavo que debe, con intereses. Si no paga él, lo pagas tú con tu pellejo. La amenaza era clara. Asa. Me entregó una pistola, una Colt 45 niquelada, pesada como un ladrillo, y una bolsa de lona con 2 cargadores extra. Me asignó a otros 2 muchachos, el flaco y el chino, unos novatos con cara de susto que apenas sabían cómo quitarle el seguro al arma. La dirección era una bodega de granos a las afueras de la ciudad, un lugar aislado. El plan, en teoría, era sencillo. Llegar, asustarlo, darle una calentadita para que entendiera el mensaje, quizá romperle un par de dedos y cobrar el dinero. Pero en este negocio, los planes son solo buenas intenciones, que se joden al primer contacto con la realidad. Llegamos en una lobo vieja y polvorienta. La bodega olía a humedad, a grano podrido y a excremento de rata. La luz del sol se colaba por los agujeros del techo de lámina, creando columnas de polvo danzante. El Güero Manteca no estaba solo. Estaba sentado en una mesa de plástico, bebiendo cerveza Pacífico con 2 de sus pistoleros.
ambos con sus cuernos de chivo recargados casualmente en la pared. Nos vio entrar y, en lugar de asustarse, se le dibujó una sonrisa burlona y de superioridad en la cara. «Miren nomás lo que me mandó el patrón», dijo, su voz resonando en el eco de la bodega. «Unos pinches escuincles muertos de hambre. ¿Ustedes vienen a cobrarme a mí?». Se levantó, sacó un fajo de billetes arrugados del bolsillo y lo aventó al suelo de tierra. «Ahí está su limosna, perros, para que se compren unos refrescos. Ahora lárguense de mi plaza antes de que los use para alimentar a los puercos». Sentí la sangre subirme a la cabeza, un calor que me quemaba las orejas. El flaco y el chino se quedaron helados, pálidos, sin saber qué hacer. Pero lo que me quebró, lo que encendió la mecha de la pólvora dentro de mí, fue cuando el tipo escupió a un lado. Una flema amarillenta que cayó casi en mis botas, y dijo con un desprecio absoluto: «Y díganle a su patrón Arturo Beltrán que si quiere su dinero, puede venir a recogerlo del piso él mismo». En nuestro código no escrito, esa era una blasfemia. Una falta de respeto de ese calibre a la cabeza de la organización, al jefe de jefes. Era una sentencia de muerte irrevocable, sin juicio. Antes de que mis compañeros pudieran siquiera parpadear, antes de que el güero terminara de reírse de su propio chiste, mi mano se movió por instinto. Saqué la 45. El sonido metálico y seco al cortar cartuchos silenció la bodega de golpe. La sonrisa del güero se borró, reemplazada por una mueca de sorpresa y un destello de miedo. Intentó manotear hacia su cintura, donde tenía una escuadra, pero no le di tiempo. No pensé, no sentí, solo reaccioné. El primer disparo retumbó como un trueno. El fogonazo iluminó la penumbra. La bala, calibre .45, le pegó justo en el centro del pecho y lo levantó del suelo. Se fue para atrás, llevándose la mesa y las botellas de cerveza con él en un estruendo de plástico y vidrio roto. Sus dos guardias, sorprendidos, corrieron hacia sus rifles, pero estaban mal parados, lentos por la cerveza y la confianza. Les vacié el resto del cargador, disparando una y otra vez, el arma pateando en mi mano. Uno cayó de inmediato, con la cara destrozada por 2 impactos. El otro alcanzó a levantar su AK-47 y soltar una ráfaga a ciegas que arrancó pedazos de las paredes de lámina. El ruido era ensordecedor, antes de desplomarse sobre unos costales de maíz. De repente, un silencio espeso, pesado, solo roto por el zumbido en mis oídos y el olor dulzón y metálico de la pólvora y la sangre fresca. El flaco y el chino me miraban con los ojos desorbitados, boquiabiertos, pálidos como el papel. Yo, en cambio, no sentía nada. Ni miedo, ni culpa, ni siquiera la adrenalina del combate. Solo una extraña y aterradora calma, como si hubiera nacido para hacer exactamente eso. Caminé con paso firme hacia el cuerpo del güero, que gorgoteaba sangre por la boca. Recogí el fajo de billetes del suelo y saqué otro mucho más gordo de la bolsa de su pantalón. Sin decir una palabra, les hice una seña a los otros 2 y nos fuimos de ahí, dejando atrás a los 3 muertos y el olor a muerte. Esa misma noche, cuando le entregué el dinero completo a el ingeniero, hasta el último peso, él no me preguntó por los detalles. No quiso saber de los muertos. Solo me sirvió un vaso de whisky Buchanan's 18. Me miró fijamente a los ojos por un largo rato y dijo con una media sonrisa: «Me informaron que no te tembló la mano, que fuiste como un caimán, esperando quieto bajo el agua y atacando sin dudar, sin dar chance. Tienes futuro en esto, caimán». En ese momento, en esa oficina que olía a tabaco caro y a poder, Ricardo Valdés, el mecánico,
murió definitivamente. Y en su lugar nació el Caimán, el hombre que resolvía problemas para los señores Beltrán Leiva. A partir de esa noche sangrienta en Guamúchil, mi ascenso dentro de la organización fue vertiginoso. Dejé de ser un simple cobrador para convertirme en un elemento valioso, un hombre de acción. Los hermanos Beltrán Leiva, en esos años dorados de principios de los 2000, eran la verdadera columna vertebral, el músculo y el cerebro de la llamada Federación de Sinaloa. Eran la aristocracia del narco. Arturo, el Barbas, o el jefe de jefes, era el cerebro operativo. Un genio de las relaciones públicas, con un carisma arrollador y una crueldad legendaria. Era el hombre que cenaba con generales del ejército, que ponía y quitaba comandantes de la Policía Federal como si fueran fusibles y que tenía a gobernadores en su nómina mensual. Alfredo, el Mochomo, era el estratega silencioso, el maestro de la logística. Un genio capaz de mover toneladas de cocaína desde las selvas de Colombia hasta las narices de los gringos en Nueva York sin que nadie se diera cuenta. Héctor, el H, era el financiero, el cerebro frío y calculador que blanqueaba miles de millones de dólares a través de una compleja red de empresas fantasma, casas de cambio y constructoras. Y Carlos, el hermano más discreto, se encargaba de mantener la paz y las alianzas en la familia, un diplomático en un mundo de asesinos. Junto a sus socios, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, formaban una máquina de poder y dinero que parecía invencible. Una bestia de 1000 cabezas que controlaba el país desde las sombras. Mi reputación de hombre frío, leal y eficaz me llevó a ser asignado directamente al primer círculo de seguridad de don Arturo. Eso fue como pasar de jugar en las ligas menores a las grandes ligas de un día para otro. Me dio acceso a un mundo que la mayoría de los sicarios y punteros nunca llegan a ver. Dejé de ser un simple pistolero para convertirme en un operador de confianza. Mi trabajo ya no era solo apretar el gatillo, era planificar operativamente. Coordinar la seguridad de los jefes en sus movimientos, asegurar que las operaciones importantes salieran limpias, sin cabos sueltos, sin testigos. Y fue en ese círculo íntimo de poder, en las reuniones secretas en ranchos inaccesibles y penthouses de lujo en la Ciudad de México, donde tuve mi gran revelación, donde entendí la verdadera y podrida naturaleza del poder que movía los hilos del país. Recuerdo una noche en particular, una noche que lo cambió todo para mí. Llevé a don Arturo y a su escolta a una reunión de altísimo nivel en un rancho en la Sierra de Durango, un lugar que parecía sacado de una película de vaqueros millonarios, con caballerizas de pura sangre, un lago artificial y más lujos de los que había visto en toda mi vida. Era una cumbre de la alta cúpula de la Federación. Ahí estaban todos los pesos pesados. El Chapo, bajo de estatura pero con un aura de poder, siempre sonriente. El Mayo, callado, impasible, observador como un viejo búho. Yo me quedé afuera, a cargo del perímetro de seguridad. Un trabajo de suma importancia. Pero la casa principal era de cristal y madera, y desde mi posición, mientras fingía revisar los alrededores, me las arreglé para tener un ángulo perfecto hacia una de las ventanas del salón principal. Podía verlos y escuchar fragmentos de la conversación. No hablaban como socios de un negocio. Hablaban como reyes feudales repartiéndose un continente, con una arrogancia absoluta. Se reían a carcajadas, bebían whisky de 25 años, y se daban palmadas en la espalda llamándose compadre y hermano. Pero debajo de toda esa falsa camaradería, se podía cortar la tensión con un cuchillo. Escuché perfectamente al Chapo, con su voz chillona y su acento de la sierra.
hablar de expandir el negocio con más agresividad, de abrir nuevas rutas por Tamaulipas y Nuevo León, territorios que históricamente eran de los Zetas, sus enemigos mortales. Eso significaba una guerra total, un baño de sangre que calentaría la plaza a niveles insostenibles. Don Arturo, siempre más cerebral y diplomático, abogaba por consolidar las plazas que ya tenemos, por no calentar el terreno innecesariamente con el gobierno y, sobre todo, con los gringos. Ya somos los dueños del país, compadre. ¿Para qué queremos más problemas?, le escuché decir. El Mayo, como era su costumbre, escuchaba a ambos sin tomar partido, con esa cara de piedra que era imposible de leer. Esa noche comprendí que la Federación no era una hermandad. Era una jaula con varios tigres hambrientos adentro. Todos sonreían y se mostraban los dientes, pero cada uno esperaba el más mínimo descuido del otro para saltarle al cuello y arrancarle la yugular. Y vi algo en la mirada del Chapo esa noche. Un brillo febril que me heló la sangre. Detrás de su sonrisa de ranchero bonachón, había una ambición desmedida, una sed de poder tan absoluta que no respetaría ni a la sangre ni a la amistad. Él no quería ser un rey entre reyes. Quería ser el único rey, el emperador. Y para lograrlo, sabía perfectamente que tarde o temprano tendría que eliminar a los demás. Empezando por el más fuerte, el más carismático, el que le hacía más sombra, Arturo Beltrán Leiva. Mi vida se convirtió en una vorágine de violencia, dinero y adrenalina. Me gané la confianza absoluta de Arturo, y él me convirtió en su hombre para las misiones más delicadas y sucias, las que requerían un cerebro además de balas. La gente de su círculo sabía que si querían algo hecho rápido, bien y sin preguntas, tenían que buscar al Caimán. ¿Necesitamos limpiar la plaza de Acapulco que se está queriendo alinear con el cártel del Golfo? Mándenle al Caimán. Y yo iba. Llegaba con un comando de 20 de mis mejores hombres, y en menos de una semana, Acapulco volvía a ser territorio de los Beltrán. Los cuerpos de los traidores aparecían colgados de los puentes de la costera Miguel Alemán, con narcomensajes escritos en cartulinas que dejaban muy claro quién mandaba. Para demostrar mi ascenso, recuerdo una misión en particular que me consolidó. Teníamos información de que un contador de un cártel rival de Juárez, un tipo llamado Lázaro Mendoza, había robado libros de contabilidad con nombres, rutas y pagos a funcionarios, y se había escondido en la Ciudad de México, pensando que ahí estaría seguro. Don Arturo me llamó a su penthouse en Polanco. «Caimán», me dijo sirviéndome un coñac. «Quiero a ese contador, vivo, y quiero esos libros. Es personal». Organicé la operación. Durante 2 semanas, mi equipo y yo rastreamos al tipo por toda la ciudad. Finalmente, un informante nos dijo que Lázaro se estaría reuniendo con su amante en un restaurante argentino en La Condesa. La noche de la operación, la tensión era palpable. Éramos 8 hombres en 4 coches. Observamos el lugar. Lázaro estaba adentro, en una mesa al fondo, con 2 guardaespaldas. Le dije a mis hombres por radio: «Esperen mi señal. Yo entro primero. Ustedes bloquean las salidas, sin disparos a menos que sea necesario. Lo quiero vivo». Entré al restaurante vestido como un cliente más. Me senté en la barra, pedí un trago y lo observé. En el momento en que se levantó para ir al baño, di la señal. Mis hombres entraron por la puerta principal y la de la cocina. Yo intercepté a Lázaro en el pasillo del baño. No tuvo tiempo de reaccionar. Le puse una pistola en las costillas y le susurré al oído:
Vienes con nosotros en silencio o tu amante ve cómo te sacamos en una bolsa negra. Sus guardaespaldas intentaron reaccionar, pero mi gente ya los tenía encañonados. Los sacamos por la cocina en menos de 30 segundos. Fue limpio, quirúrgico. Lo llevamos a una casa de seguridad en el Estado de México. Lo interrogué personalmente durante 2 días. Al principio se negaba a hablar, se hacía el valiente. Pero la valentía se acaba rápido cuando ves las herramientas que tenemos para hacer hablar a la gente. Cantó todo. Nos dio la ubicación de los libros de contabilidad y una lista de comandantes de la Policía Judicial Federal que trabajaban para Juárez. Cumplida la misión, entregué a Lázaro y los libros a don Arturo. Él apenas miró los documentos. Me puso una mano en el hombro y me dijo, «Sabía que eras el hombre indicado». Al día siguiente, me regaló un reloj Rolex de oro macizo y un maletín con $500,000. Pero más que el dinero, me había ganado su respeto total. Me convertí en su coreógrafo de la violencia. Ganaba más dinero del que jamás había soñado. Tenía casas de seguridad en varias ciudades, colecciones de coches deportivos, mujeres de revista. Mi familia en Culiacán vivía como la realeza. Mi madre tuvo el mejor tratamiento que el dinero podía comprar, y mi hermano fue a estudiar a la mejor universidad privada de Monterrey. Pero el costo de esa vida era mi alma. No dormía más de 3 horas seguidas, siempre con una pistola bajo la almohada. Vivía a base de café, Red Bull y cocaína para mantenerme despierto, y de whisky para no pensar. Cada llamada a mi teléfono satelital podía ser la última. Cada coche que se me emparejaba en un semáforo podía estar lleno de sicarios enemigos o de marinos. Me volví paranoico, desconfiado, frío. Vi cosas que destrozarían la mente de una persona normal. Vi sesiones de tortura que duraban días. Vi decapitaciones grabadas en video como advertencia para los contras. Vi cómo la vida humana perdía todo su valor, convirtiéndose en una simple cifra en un libro de contabilidad, un daño colateral en la guerra por el poder. Me convertí en un monstruo, pero en ese mundo, solo los monstruos sobreviven. Y me hice jodidamente bueno en ello. Don Arturo me apreciaba, me trataba casi como a un hijo. Me llamaba su perro de guerra. Para mí, él era el jefe, el patrón, el único hombre al que le debía una lealtad ciega y absoluta. Una lealtad que muy pronto sería puesta a prueba de la forma más brutal e inimaginable que existe. Y entonces llegó el día que lo cambió todo para siempre, el 21 de enero de 2008. Esa fecha está grabada a fuego en mi memoria, como un fierro al rojo vivo. Yo estaba en Culiacán ese día. El calor era sofocante, pegajoso. Formaba parte del anillo de seguridad exterior de Alfredo Beltrán, el mochomo, que había venido a la ciudad para el cumpleaños de uno de sus hijos. El ambiente era tranquilo, casi festivo, pero la tensión siempre estaba ahí, bajo la superficie. Estábamos en una casa de seguridad en la colonia Burócrata, una zona residencial de clase media alta. Don Alfredo estaba adentro, con su esposa y sus hijos. Se escuchaban risas y música de banda desde el patio. Yo estaba en un coche estacionado en la esquina, vigilando, sudando, aburrido. La tarde transcurría con una lentitud exasperante. De repente, sin previo aviso, sin un solo indicio de nuestros halcones, sin una alerta en la radio, el infierno se desató sobre nosotros. Primero fue el sonido. Un zumbido grave, lejano, que creció en segundos hasta convertirse en el rugido ensordecedor de las hélices de helicópteros. 2 Black Hawk del ejército, negros como la muerte, descendieron sobre la casa, levantando nubes de polvo. Casi al mismo tiempo,
Una docena de camionetas repletas de soldados de las fuerzas especiales, con los rostros cubiertos y armamento de combate, bloquearon todas las calles de la manzana. Fue una operación de una precisión terrorífica. No fue un enfrentamiento. Fue una emboscada quirúrgica, perfecta. No hubo una orden de rendición, no hubo un solo tiro de advertencia. Sabían exactamente dónde estaba don Alfredo, cuántos hombres tenía de escolta, la distribución exacta de la casa, por dónde entrar y por dónde salir. Vi cómo los soldados descendían en sogas desde los helicópteros directamente al techo y al patio trasero, mientras otros reventaban la puerta principal con un ariete. Nos neutralizaron antes de que la mayoría de mis hombres pudiera siquiera empuñar sus armas. Fue un caos de gritos, de órdenes militares, de gente corriendo. Vi cómo sacaban a don Alfredo, esposado, sin oponer la más mínima resistencia. Su rostro no mostraba miedo, sino una profunda, abismal confusión, que en cuestión de segundos se transformó en una terrible y amarga comprensión. Como si en ese instante hubiera entendido la magnitud de la traición. Fue demasiado limpio, demasiado preciso. En nuestro negocio no existen las casualidades de ese calibre. Era obvio que alguien nos había puesto, que alguien de muy adentro había pasado el pitazo con todos los detalles. Los pocos que pudimos, rompimos el cerco a balazos y huimos por las azoteas, saltando de techo en techo como ratas asustadas. Mi primera acción, en cuanto estuve a salvo en otra casa de seguridad, fue reportarme de inmediato con don Arturo, que estaba en su base de operaciones en Cuernavaca. Su reacción inicial por el teléfono fue de incredulidad. Un silencio helado que rápidamente se transformó en la furia más volcánica y aterradora que he presenciado en mi vida. Durante las siguientes horas, movió cielo, mar y tierra. Activó todos sus contactos, sus informantes de más alto nivel dentro del gobierno, del Asiedo, del Estado Mayor Presidencial, del Ejército. Quería un nombre. Quería saber quién era la rata que había vendido a su hermano. La tensión en la casa de Cuernavaca era insoportable. Estábamos todos ahí, su círculo más cercano, en silencio, viéndolo caminar de un lado a otro como un león enjaulado, el teléfono pegado a la oreja. La respuesta llegó esa misma noche, a través de una llamada de un general que le debía la vida. Y fue como una bomba atómica que destruyó los cimientos de nuestro mundo. La información no había venido de un cártel rival, no de los Zetas ni del Golfo. No vino de los gringos de la DEA. La información detallada, la ubicación exacta, el momento preciso para atacar sin riesgo de que escapara, había sido proporcionada por gente del círculo más íntimo del propio Chapo Guzmán, específicamente por un hombre de su total confianza. Damaso López, el licenciado, pero con la bendición y la orden explícita de Joaquín. Lo había vendido. Había entregado a su compadre, al hombre con el que había construido el imperio desde cero, para debilitar a la facción de los Beltrán y dar un golpe de estado silencioso para consolidar su propio poder. Lo sacrificó como a un peón prescindible en su ambicioso tablero de ajedrez. Yo estaba en la habitación, una sala de juntas opulenta, cuando Arturo recibió la llamada de confirmación final. Escuchó en silencio. Su cara se fue descomponiendo, pasando de la ira a un dolor profundo. El dolor de la traición de un hermano. Colgó. Y luego, con una fuerza bestial, estrelló el teléfono satelital contra la pared de mármol, haciéndolo añicos. Sus ojos se inyectaron en sangre. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Se sirvió un trago de coñac, se lo bebió de un solo golpe, y luego, con una voz helada,
llena de un odio puro y destilado, se dirigió a nosotros. Su Estado Mayor. Se acabó la federación. Se acabaron los compadrazgos. Se acabaron los pinches bautizos y las fiestas. A partir de hoy, estamos en guerra. Hizo una pausa, mirando a cada uno de nosotros a los ojos, su mirada deteniéndose en mí, y luego dio la orden que desataría un baño de sangre por todo México. Una guerra que sigue cobrando vidas hasta hoy. Una orden simple y directa. Quiero la cabeza del Chapo. Quiero la cabeza de su hijo, el Edgar. Y quiero la de cada hijo de la chingada que trabaje para él. Vamos a chingarnos a todo lo que huela a Guzmán. Vamos a quemar Culiacán si es necesario. Esa noche, la hermandad se rompió para siempre. Y la guerra comenzó. Y ya no era por negocios. Era personal. Era por sangre. Esa guerra fue lo más cercano al infierno en la tierra que un hombre puede vivir. Todos los códigos, las pocas reglas no escritas de respeto que existían entre nosotros, se hicieron polvo en cuestión de días. Antes, había líneas que no se cruzaban. Las familias, las esposas, los hijos, eran sagrados. Ahora, eran el objetivo principal. Si no podíamos encontrar a un jefe de Plaza del Chapo, íbamos por su hermano, por su padre, o peor, por su hijo. Las calles de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Morelos, se convirtieron en un campo de batalla. Los levantones a plena luz del día, los cuerpos encajuelados en coches abandonados, los decapitados con mensajes clavados en el pecho y los colgados en los puentes, se convirtieron en el pan de cada día, en el paisaje habitual de las noticias. Yo estaba en el epicentro de ese huracán de violencia. Arturo me dio el control de varios grupos de sicarios, las fuerzas especiales de la organización. Mi trabajo era uno solo: cazar, sistemáticamente, a la gente del Chapo. Y lo hice con una eficiencia brutal. Me convertí en una máquina de matar, despojado de cualquier emoción. Cada día era una nueva operación, una ejecución, una batalla campal en alguna ciudad. La paranoia se volvió total, era el aire que respirábamos. No podías confiar en nadie. El compadre que te saludaba en la mañana podía ser el que te ponía en la tarde a los contras por un fajo de billetes o por salvar su propio pellejo. Vivíamos a base de cocaína para mantenernos despiertos y alerta durante días, y de botellas de Buchanan's para poder dormir un par de horas sin que las caras de los muertos nos visitaran en sueños. La cara de don Arturo se fue transformando día con día. La rabia y el deseo ciego de venganza lo estaban consumiendo por dentro. Se volvió errático, explosivo, desconfiado hasta de su propia sombra. La organización, antes un mecanismo de relojería, empezó a fracturarse bajo la inmensa presión de la guerra en dos frentes: contra el Chapo y su gente, y contra el gobierno de Calderón, que aprovechó el caos y nuestra guerra civil para golpearnos con todo el poder del ejército y la marina. El punto de quiebre para mí, el momento en que el monstruo que yo mismo había creado me miró de frente desde el espejo, llegó en un pueblo perdido en la sierra de Durango. Nos llegó el pitazo, una información que parecía de oro, de que Iván Archibaldo, el hijo mayor y heredero del Chapo, iba a estar en el bautizo del hijo de uno de sus lugartenientes en un rancho familiar. La orden de Arturo por el radio satelital fue clara, tajante, sin espacio para la interpretación. Rasen ese puto rancho. No quiero sobrevivientes. Quemen todo. Que no quede ni un testigo. Con una voz que ya no reconocía como la mía, le argumenté que era una fiesta familiar, que habría mujeres y niños, gente inocente que no tenía nada que ver. Su respuesta me heló la médula espinal.
Me gritó por el radio con una furia que casi distorsionaba el altavoz. ¿Inocentes? El hijo de mi compadre, que ese hijo de puta entregó, también era inocente. Aquí ya no hay inocentes. Cumple la puta orden, Caimán, o el próximo funeral al que asista tu familia será el tuyo. Obedecí. Llegamos al rancho en medio de la fiesta. La banda estaba tocando a todo volumen, el sinaloense. Fue una masacre. Disparamos a todo lo que se movía, sin distinción. La música alegre de la tambora se mezcló con los gritos de pánico y las ráfagas interminables de nuestros cuernos de chivo. Cuando todo terminó, un silencio antinatural, espeso, cayó sobre el lugar. Caminé entre los cuerpos esparcidos por el jardín. Vi a una niña, no tendría más de 5 años, tirada junto a un pastel de cumpleaños destrozado y una piñata de Spider-Man que no se había roto. Llevaba puesto un vestido rosa, idéntico al que usaba mi sobrina en sus fiestas. Y en ese instante, en medio del olor a pólvora, sangre y carne asada, algo dentro de mí se rompió para siempre. Se hizo añicos. Me quedé parado, mirando esa escena, y por primera vez en años sentí algo más que ira o adrenalina. Sentí náuseas. Miré mis manos, cubiertas de pólvora y de la sangre de otros, y ya no vi a un soldado cumpliendo órdenes, ni a un hombre leal a su patrón. Vi a un monstruo. Me senté en la camioneta, el motor todavía encendido, y me quedé ahí por 1 hora. Mi mente era un torbellino. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué me he convertido? Esto no es una guerra, es una carnicería. Matando niños por la venganza de un hombre. ¿Y mi familia? ¿El dinero que les mando está manchado con esta sangre? ¿Vale la pena? No. No vale la pena. Comprendí en ese momento que esa guerra no la íbamos a ganar. Nadie la iba a ganar. Solo estábamos alimentando a la bestia con nuestra propia sangre. Y entendí que yo era solo una pieza más, una bala en la pistola de un loco consumido por el odio, y que cuando ya no le sirviera, me desecharían como a un casquillo vacío. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la sierra y rodeado de muerte inocente, decidí que tenía que salir. Tenía que escapar. Salir de ese mundo es infinitamente más difícil que entrar. No puedes simplemente presentar tu renuncia y esperar una liquidación. La única carta de renuncia que aceptan es una bala en la nuca. Tenía que planearlo con un cuidado quirúrgico, sin cometer un solo error. Durante los siguientes meses, mientras seguía cumpliendo mis funciones para no levantar sospechas, empecé a construir mi salida. Comencé a desviar pequeñas cantidades de dinero de las operaciones, sobornos que no reportaba, cargamentos de los que me quedaba una parte. Lo fui acumulando en efectivo, en dólares, enterrándolo en varios lugares seguros. A través de un contacto en el bajo mundo de Tijuana, conseguí una identidad falsa de alta calidad, un pasaporte y una licencia de conducir de los Estados Unidos a nombre de un tal Roberto Sánchez, con una historia de fondo creíble. Busqué una ruta segura, un pollero de confianza. Un veterano que me garantizara cruzar por el desierto de Arizona sin contratiempos. Mi plan era simple. Desaparecer un día sin dejar rastro. Recoger a mi familia más cercana y empezar de nuevo en algún pueblo perdido de Texas o California, donde nadie supiera quién era el Caimán. Sabía que era una apuesta casi imposible. La organización, aunque debilitada por la muerte de Arturo en aquel espectacular operativo de la Marina en Cuernavaca en 2009, seguía siendo un monstruo con 1000 ojos y 1000 oídos. Y yo no era un sicario cualquiera. Yo era un hombre de alto perfil. Sabía demasiado. Conocía las rutas, los contactos en Sudamérica,
los escondites, los nombres de los políticos, generales y jefes de policía que estaban en la nómina. Era un archivo andante, un testigo demasiado peligroso como para que me dejaran ir tranquilamente a disfrutar de mi retiro. El final, mi final, llegó de la forma más estúpida y predecible, por un momento de debilidad humana, por un error del corazón. Tenía todo listo. Me encontraba en un hotel de paso en Mazatlán, frente al mar, el Hotel Olas Altas, esperando la llamada del pollero para iniciar el cruce esa misma noche. Y ahí, a horas de mi supuesta libertad, cometí un error, un solo error sentimental. Llamé a mi hermana. Solo quería despedirme, decirle que la quería mucho, que cuidara de mi madre y que no se preocupara por mí, que estaría bien. Voy a estar fuera de contacto por un tiempo, hermanita, pero no te asustes. Te quiero. Fue una llamada de menos de un minuto desde un teléfono desechable que pensaba que era seguro. Pero fue suficiente. A día de hoy, todavía no sé con certeza quién me delató. No sé si fue la DEA, que seguramente ya tenía intervenidos los teléfonos de toda mi familia, esperando un error como ese. O si fue mi propia gente, que bajo el nuevo mando de Héctor Beltrán, el H, un hombre mucho más paranoico y menos sentimental que Arturo, decidieron que yo era una buena moneda de cambio para negociar con el gobierno y los gringos, para quitarse un poco de presión. Tal vez fueron ambas cosas, una traición coordinada entre enemigos. 2 horas después de esa llamada, mientras miraba por la ventana la puesta de sol sobre el Pacífico, sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza, la puerta de mi habitación voló en pedazos. Eran los marinos mexicanos, pero guiados por agentes gringos de la DEA, altos, rubios, que gritaban órdenes en inglés y español. No me dieron tiempo ni a pestañear. Entraron como una estampida, me tiraron al suelo, me pusieron una rodilla en la nuca que casi me asfixia y sentí el frío del metal de las esposas en mis muñecas. No hubo tiroteo. No hubo resistencia. Mientras me sacaban encapuchado del hotel, pasando frente a las cámaras de los noticieros que ya estaban ahí, como si supieran que la función iba a empezar, lo entendí todo con una claridad demoledora. No fue una captura heroica del gobierno mexicano. Fue una entrega. Mis propios hermanos, la gente por la que había matado y arriesgado la vida durante años, me habían vendido como a un animal para salvar su propio pellejo. La traición final. El círculo se había completado. Fui la última víctima de la guerra que empezó con la traición al Mochomo. Y aquí estoy, en esta caja de concreto de 2 por 3 metros. 23 horas al día de encierro solitario. La única ventana es una rendija de 10 centímetros de ancho por donde apenas se ve un pedazo de cielo. A veces azul, a veces gris. La hora restante, si el tiempo lo permite y si los guardias están de humor, la paso en una jaula al aire libre, un corralito de concreto con una reja en el techo, donde doy vueltas como un animal enloquecido. No veo un árbol. No siento la lluvia en la cara. No huelo la tierra mojada. He olvidado cómo se siente el sol, el viento. Me extraditaron a los Estados Unidos casi de inmediato. Aquí me ofrecieron el trato estándar. Información completa sobre la estructura, rutas y contactos de la organización a cambio de una reducción de condena y entrar al programa de protección de testigos. Durante los primeros años, me negué a hablar. La lealtad, aunque mal pagada y traicionada, era el último vestigio de mi antiguo código, lo único que me quedaba. Pero con el paso del tiempo, viendo desde el pequeño televisor de mi celda las noticias, viendo cómo convertían al Chapo en una leyenda, un Robin Hood moderno, un genio del escape, un empresario visionario,
La bilis se me subía a la garganta. Ese traidor, ese cobarde que vendió a su propio compadre para trepar al poder, era ahora un puto héroe de la cultura popular. ¿Y los Beltrán? ¿Y todos los que morimos en esa guerra por su culpa, éramos solo los villanos del cuento, los sanguinarios, los malos? No. La verdad tenía que saberse. La verdadera historia. Por eso hablo ahora, no para buscar el perdón de nadie. Para gente como yo no hay perdón, ni en este mundo, ni en el que sigue. Hablo para que la gente sepa la verdad que se esconde detrás de los corridos y las narcoseries. Para que entiendan de una vez por todas que en ese negocio no hay honor, no hay lealtad, no hay amigos, no hay compadres. Solo hay intereses, poder y traición. A todos esos jóvenes de mi tierra, de Culiacán, de todo México, de toda Latinoamérica, que ven esta vida como una salida fácil, que se deslumbran con los fajos de billetes, las camionetas del año, las armas chapadas en oro y el poder que creen que eso les da. Quiero decirles algo desde el fondo de esta tumba. Mírenme a mí. Yo lo tuve todo. Tuve el dinero, el poder, el respeto que se impone con el miedo. Y lo perdí todo. Perdí mi nombre, mi libertad, mi familia y lo más importante, perdí mi alma en algún punto del camino. Este negocio no tiene plan de jubilación, no tiene pensión. Solo tiene dos salidas posibles. Una fosa anónima en la sierra o una caja de concreto como esta, donde te pudres lentamente hasta que tu mente se apaga. Y créanme, después de tantos años aquí dentro, escuchando los gritos de otros hombres rotos, a veces no sé cuál de las dos es peor. No dejen que los engañen. El verdadero poder no lo tienen los que disparan las armas. Lo tienen los que nunca se ensucian las manos. Los que visten de traje y corbata en las oficinas de gobierno en la Ciudad de México y en los rascacielos de Wall Street. Nosotros solo somos sus peones, sus soldados desechables. Y cuando ya no les sirves, cuando te vuelves un inconveniente, te borran del mapa sin pensarlo dos veces. No hay escapatoria. Recuerden mi historia, recuerden al Caimán y aléjense de ese camino, porque una vez que das el primer paso, la única salida es hacia abajo, directo al infierno.